carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Vamos entonces a la palabra. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Hace 8 días estuvimos también en el libro de los Hechos. Y vemos cómo Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras. Hemos estado predicando, ya este es el 4º mensaje acerca de las cárceles de los que sirven a Dios. ¿Cuántos sirven a Dios aquí? Yo espero que todos, porque servir al Señor no es aquí en la iglesia nada más, esto es una parte. Al Señor se le sirve afuera porque ahí es donde nos necesita más, nos necesita en su barrio, en su trabajo, con su familia, con sus amigos y también con sus enemigos. Nos necesita a todos. Y entonces hoy vamos a ver o vamos a estar dejando que el Señor nos hable a través de un pasaje lindísimo, una historia preciosa y bellísima para nosotros cuando la leemos y la vemos. Los protagonistas, pues no dudo que también haya sido una gran bendición para ellos lo que pasaron, pero fue duro el asunto. Hace 8 días vimos cómo Pedro lo metieron en la cárcel, pero Dios usó un ángel para sacarlo. Pero a estos hermanitos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, nuestro amado hermano Pablo y su colaborador más cercano en este momento aquí, uno de los que estaban más cercanos con él, llamado Silas, junto con Timoteo y junto con Lucas, que eran los que andaban ahí, pero se va a centrar en Pablo y en Silas, que eran los que predicaban. Habían muchas cosas de por medio, estrategias que ellos tenían para predicar también la palabra. El apóstol Pablo era un judío de nacimiento, ustedes lo pueden leer en 2 Corintios capítulo 11, donde habla de su currículum. Habla de que él era judío, hebreo de hebreos, nacido de la tribu de Benjamín, etcétera. Pero también, de alguna forma, seguramente por su familia, él era ciudadano romano, tenía ciudadanía romana. Y aparentemente también Silas, era importante esa parte, porque más si ellos andaban predicando el evangelio en un contexto donde el imperio romano era el que gobernaba, era importantísimo que tuvieran también cédula romana, porque habían derechos también y habían privilegios para los romanos que otros de otras nacionalidades no podían tener. Entonces, algo de eso trata este mensaje hoy, lo vamos a ver al final del mensaje, esa parte. Pero les meto en el contexto, en el capítulo 16 del libro Los Hechos, es cuando ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, por medio de una visión que tuvo el apóstol Pablo de noche, dice en el capítulo 16, versículo, me gusta leer desde el versículo 6, dice que se fueron atravesando Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió tampoco. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión, un varón macedonio. Macedonia ya era el otro continente, por decirlo así, ya territorio romano,
territorio europeo, mejor dicho, y era la primera vez que ponían sus pies, por lo menos ellos, en territorio europeo, ahí donde se llama Macedonia, bíblicamente hablando Macedonia, y está una colonia romana llamada Filipos. Y entonces en esa visión dice que el versículo 9, en esa visión un varón macedonio estaba en pie rogándole a Pablo y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Vean cómo dirigía el Espíritu Santo aquí. En cuestión del versículo 6 al versículo 10, 4 versículos, menciona 3 veces que el Espíritu Santo los dirigió. En 2 ocasiones para que no fueran a un lugar, y en una ocasión para que fueran a ese lugar. Es importante que el Espíritu Santo dirija la vida de nosotros, ¿sí o no? Y si a ellos los dirigía el Espíritu Santo, ¿por qué a nosotros no? Si nosotros tenemos el mismo Espíritu, y esa es la idea. Claro, eran personas sensibles y consagradas a Dios y podían escuchar la voz de Dios, y Dios les hablaba también como aquí a Pablo, a través de visiones, como pasó aquí. Bueno, voy a resumir. Se fueron para Macedonia, llegaron a Filipos, y cuando llegaron a Filipos se encontraron algo muy lindo. Dice el versículo 12, ahí 16, 12, al final del versículo: estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice el 13, un sábado fuimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Les comento que el apóstol Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga para ir a predicarle el evangelio, primeramente a los que se reunían en la sinagoga, que eran judíos, pero también ahí habían personas que se les llama prosélitos, o también otros que se les llama temerosos de Dios, que eran gentiles que simpatizaban con el Dios de Israel. Y entonces por ahí empezaba la predicación del evangelio cada vez que el apóstol Pablo y sus colaboradores llegaban. Aquí aparentemente en Filipos no hay sinagoga judía, por tanto parece que los que tenían ascendencia judía se reunían en un río a orar los sábados, porque era el día de reposo para los judíos. Y entonces el apóstol Pablo, Silas, Timoteo y Lucas se van para el río. Y entonces en el versículo 14 dice que una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ven, esta mujer no era aparentemente judía, pero estaba atraída, o le gustaba, o tenía el llamado, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Por eso dice que adoraba a Dios. O sea, esta mujer simpatizaba con el Dios de Israel y por eso quería aprender más de él. Ella estaba orando junto con otras personas, porque aparentemente esta mujer, al ser de Tiatira, otra ciudad, no era judía, pero estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y este es uno de los, yo creo que, no sé si el único versículo en la Biblia que dice algo semejante a eso. Dios le abrió el corazón a esta mujer para que escuchara, para que estuviera atenta al mensaje del apóstol Pablo. Por eso cada vez que venimos aquí a la iglesia tenemos que decirle: Señor, abre mi corazón, yo quiero estar atento. O si usted está orando por alguien, ore para que el Señor le hable al corazón. Esposas que están aquí, ore para que les abra el corazón al esposo, que está a la par. Y viceversa también, ¿verdad? Padres con los hijos con los padres, no sé. Bueno, pues esta mujer, el Señor le abrió el corazón para que escuchara el mensaje. Claro, ella andaba buscando de Dios. Era tierra fértil para que la semilla del evangelio fuera sembrada. Y entonces
el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta y cuando fue bautizada, o sea, aquí resume, escuchó el mensaje del Evangelio, se arrepintió porque fue bautizada. Nadie que no estuviera arrepentido de sus pecados se bautizaba. El bautismo es sinónimo o símbolo de que yo me arrepentí de mis pecados. Entonces, dice aquí, cuando fue bautizada, o sea, cuando entregó su vida a Cristo, fue bautizada junto con su familia, dice. Ella creyó, pero todos los de su familia creyeron porque todos escucharon el Evangelio. Dice la palabra aquí, Lucas lo dice él en primera persona, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Oiga, esta muchacha era una mujer hospedadora, vio que estos eran siervos de Dios y les pidió incluso que se quedaran en la casa de ella. No tenían seguramente un alojamiento, un lugar donde quedarse, y ya saben, ellos andaban de ciudad en ciudad, esperando que Dios hiciera cosas maravillosas, grandes con la gente y se abrieran las puertas, porque eso es lo que hace el Señor. Pues se abrió la puerta de la casa de Lidia, y desde la casa de Lidia, que aparentemente dicen los entendidos de esto, que esta mujer al ser vendedora de púrpura, se refería a una tinta de unos moluscos que era caro, y con esta tinta teñían telas, y esas telas eran muy caras por el asunto de la tinta esa. Entonces parece que esta mujer era una mujer que tenía su negocio, era vendedora de púrpura y era acomodada. No, esta mujer parece que tenía recursos. Y algunos hablan que a través de ella no solo se llevó el Evangelio aquí, en Filipos, sino que como era vendedora de púrpura, andaba en diferentes lugares. Era apenas la tierra que Dios buscaba para que llevara el Evangelio a otros lugares. Ella era de otro lugar que se llamaba Tiatira. Precisamente, Tiatira está en la región donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo, ahí no vayan todavía. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Bueno, entonces vamos al versículo 16, porque de aquí en adelante es donde nos interesa más hoy. Dice así, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Oiga, eso existe, espíritu de adivinación. Lo dice la Biblia aquí. No le pongamos nombre de espíritu a todo, pero de que hay espíritu de adivinación, hay espíritu de adivinación, porque aquí lo dice, y porque el apóstol Pablo dice aquí más adelante, versículo 17, que ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días hasta que, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El espíritu salió. ¿Decía algo malo el espíritu? ¿Los contradecía el espíritu ese de adivinación? No, era un espíritu de propaganda para ellos, más bien era marketing, lo mejor que podían encontrar, porque esta mujer era conocida aquí en la ciudad de Filipos como una mujer que adivinaba el futuro, le daba gran ganancia a sus amos con lo que hacía, pero se les fue la ganancia. Porque el apóstol Pablo, a través del discernimiento espiritual que el Espíritu Santo le da, no solamente por el poder del Espíritu Santo echa fuera al demonio, sino que también él puede hacer eso, discernir. Hay un espíritu en esta mujer. Entonces también, para que nosotros pidamos ese discernimiento al Espíritu Santo, esto no es parte del mensaje, pero para que usted agarre para su saco, porque no solo porque alguien ande diciendo cosas buenas como esta mujer, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos, no solo por eso podemos decir esa persona está hablando de parte de Dios, no,
tenía un espíritu de adivinación. Y aún así decía cosas buenas. Y parecía que más bien trabajaba con ellos. Era como si estaba haciendo el perifoneo en la ciudad. Más o menos, para que entendamos. Ok, dice el versículo 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Pongan atención, los llevaron ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Imagínense ustedes, ni siquiera los latigaron, agarraron varas y los azotaron mucho. Porque mire lo que dice el 23, después de haberlos azotado un poquito, no, después de haberlos azotado mucho, ¿quién de nosotros soportará algo así? Esa es la pregunta. Que lo apalen a uno de esa forma. ¿Qué haríamos nosotros? Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en la suite presidencial en la cárcel, ahí no, ¿cómo se llama? En la celda de lujo, no, nada. Los metió, oiga, en el calabozo de más adentro. Imagínense ustedes cómo pudo haber sido el asunto. Calabozo de más adentro parece dar a entender que eran esos lugares donde más bien iban iban bajo tierra, metiéndose cada vez más ahí, bajando gradas, y ¿cómo se llama? Las celdas estaban cada vez más bajo, más húmedas, más frías, más oscuras. Y entonces los llevaron hasta ahí, y no solo eso, les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un aparato de madera donde se le metían los pies de los presos. Algunos dicen que esos cepos mantenían las piernas abiertas para que estuvieran en una posición que no se pudieran mover de ninguna forma y que también doliera. Les ponían el cepo, esas piezas de madera, los cerraban y ahí se quedaban, no se podían mover, ellos apaleados. Imagínense ustedes cómo está la cosa. Y entonces dice el versículo 25, pero a la medianoche, ¿a qué hora? A medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Y también estaban orando, pero también cantaban himnos a Dios. Y los oían los presos. No les importó nada, más bien oraban y cantaban para que los oyeran todos. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Solo Dios puede hacer cosas como esa. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, oiga, no solamente los de Pablo y de Silas, de todos, las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque estos carceleros, estos custodios, tenían que pagar con su propia vida si se les escapaba uno de estos presos. Solo así se aseguraban de que nadie se escapara o que los tuvieran ahí. Por eso hasta los puso en el cepo, por eso hasta los metió en el calabozo de más adentro. Y entonces, ¿qué dijo él? No, me van a matar y quién sabe de qué forma me matarán. Prefiero, como dijo aquel, suicidarme yo mismo. Prefiero matarme. ¿Verdad? Sí, suicidarse es uno mismo, ¿verdad? No hay de otra. Se suicidó él mismo. Dice el versículo 27, el versículo 28. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Cómo es que estaban ahí todavía? Yo no sé.
obra de Dios. Pero ahí estaban todos los presos. Dice el versículo 29, entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Paro ahí un momento. ¿Por qué? ¿Cómo es que este carcelero llegó con esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Miren, ya ellos tenían varios días de estar en Filipos. Aparentemente ya varias semanas, habían estado varios días en el río, en tiempo de la oración. Ya eran conocidos. Filipos no era una ciudad enorme para que nadie se diera cuenta quién eran ellos. Además pasó este alboroto con esta mujer, claro, un prodigio. Le echaron fuera un demonio a una mujer adivina. Todo el mundo se dio cuenta porque estaban azotándolos. Había temor de Dios, o Dios estaba produciendo temor en todas las personas de ahí, porque de eso se trata, de que Dios nos use y que más bien la gente nos tema a nosotros y no nosotros a ellos. Acuérdense, cuando Jesús llegó a la región de Gadara, donde estaba el endemoniado gadareno, ¿qué pasó ahí? Los demonios le temían a Jesús y le rogaban a Jesús. Estaban amedrentados los demonios. Usted no debe ser amedrentado por los demonios, es al contrario, los demonios tienen que ser amedrentados por usted. No le tenga miedo a nada ni a nadie, solo a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Bueno, seguimos. Por eso el carcelero, y todavía, aparte, empiezan a cantar y empiezan a orar, cantar alabanzas al Señor. Echó a la mar los carros del faraón. El faraón. No quién sabe qué canciones cantaban, himnos, no sé si serían salmos del Antiguo Testamento, pero empezaron a escuchar alabanzas al Dios de Israel. Claro, otra vez, y viene ese terremoto. ¿Quién no va a sentir temor de Dios? O temor de que algo está pasando sobrenatural en aquel lugar. Por eso este hombre temeroso llega y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Eso no podemos dejarlo pasar por alto, y ahora lo vamos a comentar. Le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los de su casa. Versículo 33, él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Otra vez, como Lidia, arrepentido de sus pecados, entregó su vida a Cristo. Luego los llevó a la casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Estos carceleros tenían su casa en el lugar donde estaba la cárcel. Ahí tenían su propia casa, ahí vivían. Imagínense ustedes, con las cárceles grandes, el carcelero vivía ahí. Ok, y entonces versículo 35 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han venido a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, otra vez se fueron para de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, oiga, ya habían hermanos, ya había iglesia en la casa de Lidia. Y viendo a los hermanos ahí, los consolaron y se fueron. Se fueron de Filipos, y usted puede seguir la historia ahí en el capítulo 17.
Las cárceles de los que sirven a Dios, ese es el tema de estos mensajes, 4 mensajes, hoy terminamos. Hemos ido subiéndolos poquito a poco a YouTube, ya hay 3, ya, si Dios lo permite, esta semana queda también en YouTube para que usted tal vez se los recomiende a alguien. Mañana quizás vaya a hacer un video para Facebook para volver a hacer un resumen de estos 4 mensajes y usted pueda recomendárselos a alguien. Cuando la cárcel se convierte en un púlpito, ese es el título de este mensaje. Cuando la cárcel que estamos pasando, porque todos tenemos que pasar algún tipo de cárcel con sufrimiento o alguna cosa, se convierte en un púlpito, porque eso fue lo que pasó aquí, una plataforma para que todos escucharan del Dios de Israel y fuera engrandecido su nombre. Necesitamos, hermanos, que ustedes y yo entendamos que nuestras pruebas pueden ser plataformas para glorificar a Dios, fortalecer nuestra fe y alcanzar a otros. ¿Se imaginaban estos, Pablo y Silas, que iban a pasar algo así? Yo me imagino que no se lo imaginaban. Pero ellos, aunque los metieron a la cárcel y los azotaron antes de meterlos ahí, tenían heridas. Vieron que el carcelero les lavó las heridas. O sea, les dieron duro, les dieron tan duro que hasta les abrieron la piel. No se sabe, incluso pudieron haberles quebrado costillas, qué sé yo, tanta cosa. No nos imaginamos que les están haciendo ahí unos golpecitos. No. Dele duro. Y mucho. Por causa de Cristo. ¿Alguna vez usted sintió que estaba encerrado por hacer lo correcto como ellos? Pues estamos aquí en esta historia y veremos cómo Dios usa esos momentos, los momentos más oscuros, para mostrar su luz y para mostrar sus milagros, porque no descartemos, porque estamos pasando cosas duras, de que Dios lo que está esperando es más bien glorificarse a través de aquella situación dura que yo estoy pasando, como estos aquí. Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Me gusta que destaque eso de que los presos los oían. Tenía necesidad de decir eso. O sea, era sumamente necesario. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, porque con esto que dice aquí entendemos de que aquellos presos también escucharon el evangelio de Jesucristo. También aquellos presos fueron libertados ese día, no solo de una libertad física, aunque, no sé, me imagino que los volvieron a meter otra vez en las celdas, pero entendieron que el Dios que estaba ahí, el Dios de Silas y el Dios de Pablo, era el Dios que quería darles una libertad espiritual a partir de ese día. Entonces, aunque habían sido golpeados con varas y habían sido metidos en el calabozo de más adentro y estaban pegados al cepo, dice la palabra que ellos tenían una actitud de adoración, aún en medio de lo más oscuro y doloroso de su prueba. ¿Usted cree que esto es casualidad que el Señor muestre cosas como esta? No, es que nos está enseñando cómo debemos actuar en medio de una situación, de una apaleada de esas. A veces no es una apaleada con palos, pero a veces, hermanos, es como si nos hubieran apaleado, que alguien nos traicionó, que alguien nos está haciendo la vida imposible, que alguien no nos deja en paz, que alguna situación, que una enfermedad, que un dolor, etcétera. Todas estas cosas vienen en el momento donde nos sentimos en más oscuridad, pero dice la Biblia que necesitamos tener una actitud de adoración, porque adorar en la iglesia es muy fácil. Venir a la iglesia y cantarle al Señor y levantar las manos y doblar rodillas es muy fácil, pero esto es solo un entrenamiento para cuando usted vaya para afuera, a la vida diaria y normal. Ellos tenían esa actitud. Tiene que ser algo del corazón, algo que tengamos desde adentro, para que aún en lo más oscuro y doloroso sigamos alabando y glorificando al Señor. Usted no puede elegir sus cadenas porque vienen de diferente forma,
pero sí usted puede elegir la canción que va a cantar en medio de esas cadenas, en medio de esas cárceles. ¿Qué va a hacer usted? O mejor le he dicho, le voy a preguntar así, ¿qué ha estado haciendo usted? ¿Cuál ha sido su canción en medio de eso? ¿Ha sido más bien una quejabanza? ¿O ha estado alabando al Señor en medio del dolor de la ciática? ¿En medio del dolor de la hernia discal? ¿En medio del dolor de cabeza? ¿En medio del dolor por su hijo o por su hija que no están muy bien portados? ¿En medio de la situación que venga? ¿Cuál ha sido su canción? ¿Cuál es la canción que están oyendo los demás mientras usted está en la prueba? ¿Qué están escuchando los compañeros de trabajo suyos? Si usted está pasando por una prueba, ¿cuál es la canción? Usted está cantando una canción como esta. Un día prediqué de eso. Él me mintió, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. ¿Cuántas personas cantan esa canción en medio de la prueba? Ay, Dios todopoderoso. No, en serio, mucha gente se desanima al punto de decir, pero Dios, ¿dónde están tus promesas? Dios, no era que me ibas a cuidar. Señor, no era que no me iba a pasar esto o lo otro. Gente quejándose delante de Dios. Por eso, tu actitud en la prueba es muy importante porque puede inspirar a otros a buscar a Dios o a alejarse de Dios. Y mire, si este que es cristiano se viene a quejar aquí y a decir que Dios le mintió, yo no quiero ser cristiano, ni ser cristiana como esta. Entonces, hermanos, tu actitud en la prueba es muy importante. La adoración sincera no necesita un templo ni una situación ideal. Nace de una relación profunda con Dios. Tenemos que ser como una lámpara encendida en un apagón. Cuando más oscura la noche, a la medianoche, dice ahí la palabra, más tiene que brillar nuestra fe, porque el mundo está a oscuras y se supone que los únicos que tenemos la luz somos nosotros. Pero si nos volvemos tinieblas igual que ellos, y entonces, ¿cómo van a conocer a Cristo? Si usted está quejándose, si usted no está creyendo en medio de esos tiempos de prueba. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 dice la palabra, el apóstol Pedro le escribe a la iglesia y les dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Ay, mamá. La fe tiene que ser sometida a prueba. Tiene que ser probada para ver qué tan puro es este metal. A ver si es oro, a ver si es de verdad chote, como dicen, o si es pura pantalla. Hay que pasar por la prueba, es necesaria. Se dice que, allá contaron una historia de unos soldados rusos que irrumpieron en una reunión de oración en tiempos de la Unión Soviética, cuando eran muy perseguidos los cristianos. Había una reunión de oración de cristianos, estaban escondidos, y llegaron los soldados y entraron y dijeron que todos aquellos que no están dispuestos a morir por Cristo, que se vayan ahora mismo con las ametralladoras. Y un montón salieron en carrera. Y cuando salieron en carrera bajaron las ametralladoras y dijeron: ahora sí, oremos. ¿Cómo oremos? Si nosotros también somos cristianos, solo que queríamos estar con los que son de verdad cristianos aquí. Sometida a prueba la fe. ¿Pasaremos una prueba como esta? ¿Qué haríamos nosotros si nos pasa algo como lo que les está pasando a ellos aquí? Voy a leer otra vez el versículo 7 de 1 Pedro ahí, capítulo 1. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Es que es más preciosa que el oro, más valiosa, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que cuando Cristo venga por nosotros, ya sea que aparezca en los cielos, o que usted está pasando una situación que se está muriendo,
que cuando Cristo venga por usted, le halle alabándolo. Eso es lo que dice aquí. Le halle glorificándolo, le halle exaltándolo, aunque le duela hasta el pelo, pero que le dé la gloria a Dios en todo tiempo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces somos probados. Oí un pastor diciendo una vez que nosotros, Dios no nos prueba. Ay, mamá, yo no sé qué Biblia estaba leyendo, pero toda la Biblia está llena de esta enseñanza. Abraham fue probado. Dios lo probó para ver si amaba más a su hijo que a Dios, y le pidió ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Lo segundo que vemos aquí es que Dios usa tu dolor para abrir puertas eternas. Qué lindo es eso, porque dice, de repente se produjo un gran terremoto, y luego al final dice que el carcelero se postró temblando. Dios es experto en esos de repente. Hay varios así en la Biblia, porque cuando la cosa está más fea, cuando la cosa está más dura, siempre espere que Dios lo sorprenda. De repente el Señor cambia las cosas y usted ni cuenta se ha dado o ni cuenta se va a dar. Terremotos que sacuden los cimientos de las cárceles, abren las puertas y se caen las cadenas. Eso es lo que hace Dios. Cuando adoramos a Dios, Él sacude las estructuras, nuestras estructuras y las estructuras de la gente. Hay una libertad colectiva. Eso pasó aquí. No solo se soltaron las cadenas de Pablo y de Silas, sino de todos los presos también. Esta fue una cárcel para beneficiar no solo a ellos, para sacarlos de la cárcel, sino para beneficiar a otros. Oiga esto. No sé, yo no estoy atribuyendo que todas las cosas malas que nos pasen son producto de que Dios las produce, pero sí sé que Dios está en medio de cualquier situación mala y que todas las cosas que nos pasan, aún las difíciles, Él las cambia a bien para que otros lo conozcan y para glorificarse Él en medio de aquella situación. Porque esto no lo propició Dios, esto fue, ellos quisieron hacerle un bien a una muchacha, le echaron fuera al demonio, pero los hombres de aquel lugar fueron los que lo metieron en la cárcel, los que los golpearon. Pero Dios dijo, muy bien, está bien, aquí está mejor, aquí está la cosa, aquí hay un montón de gente presa, como está ahora la gente presa, encarcelada en los vicios, encarcelada en la droga, encarcelada en el alcohol, encarcelada en el adulterio, encarcelada en la pornografía, encarcelada en tantas cosas. Y si nosotros de alguna forma tenemos que llegarles a ellos en medio del dolor, hagamos la voluntad de Dios para que oigan la palabra del Señor. Amén. Entonces esta fue una cárcel para beneficiar a otros. Y aquí, hermanos, estamos viendo que ellos están valiendo Dios está valiendo de una situación tan dura y tan difícil para manifestar su gloria y su poder. Sufrieron ellos, pero Dios se está manifestando a los presos de la cárcel y también al carcelero, y no solo al carcelero, a toda su familia. Usted no sabe a cuántas personas puede alcanzar. Usted no sabe cuántas personas puede alcanzar con ese dolor que usted tiene, con ese rencor que usted ya perdonó. Usted puede enseñarle a otros a perdonar y usar aquello como un trampolín o una puerta abierta para que otras personas que están llenas de rencor puedan perdonar, solo a través de Jesús. Tus prisiones pueden ser escenarios para milagros y salvación. No subestimes el propósito divino detrás de la prueba, porque la gente observa cómo maneja usted la dificultad. Póngase vivo. Nosotros los cristianos estamos en la mira de la gente. Sus compañeros de trabajo, espero que sepan que usted es cristiano o cristiana. Deje de ser de la secreta, ¿verdad?
espero que sepan que usted es creyente. Y si no saben que usted es creyente, examínese para ver por qué es que no saben que usted es creyente, que usted es un hijo o una hija de Dios. Pero ellos están viéndote. Tu fidelidad puede llevar a otros a Cristo. Cuando usted adora en medio de la crisis, de su crisis, Dios puede traer libertad, no solo a usted, sino a quienes están a su alrededor. Por eso este mensaje se llama Cuando la cárcel se convierte en un púlpito. Es el mejor lugar. La gente dice, estos de verdad son discípulos de Jesucristo. Entonces, la gente está ahí con la mira puesta, hermanos. Tenemos que ponernos las pilas nosotros, porque si no, vamos más bien a dar un mal testimonio. Y termino con esta parte, porque esta es una parte también importante del relato. Defiende tu fe con sabiduría y dignidad. Vieron que ellos al final, resulta que los magistrados dijeron, suéltalos. Los habían azotado, los habían encarcelado y tenían ciudadanía romana. Fue, así para hablar en términos ticos, fue una metida de patas de estos magistrados. Les podía costar el trabajo o la propia vida haber azotado a un ciudadano romano sin haberlo juzgado primero. Simplemente tráigalos de aquí, son judíos, va, y les dieron. Y entonces Pablo aprovecha la situación también para darse su lugar. Hermanos, nosotros somos cristianos, pero no somos ciudadanos de segunda mano para que estemos agachando las orejas a cualquiera que quiera venir o que quiera pasarnos por encima. Si lo hacemos de una buena forma, con sabiduría y como debe ser, como un cristiano, tenemos todo el derecho nosotros ¿cómo se llama? A defender precisamente esos derechos. Dice el apóstol Pablo aquí, nos azotaron siendo ciudadanos romanos, que vengan ellos mismos a sacarnos. Ser cristiano no significa permitir injusticia sin una respuesta sabia. Pablo no reaccionó con odio, pero tampoco permitió el abuso. Usó su ciudadanía para proteger el testimonio del evangelio y su dignidad. Usted use sus derechos sin perder su testimonio. No pierda la mansedumbre, no pierda la mansedumbre. Pídale al Espíritu Santo, llénese del Espíritu Santo y reclame sus derechos. Donde sea que esté, hágalo con sabiduría y con mansedumbre. O sea, no dé mal testimonio, eso es lo que quiero decirle, pero defiéndase. No deje que le pasen por encima. No deje que le pasen por encima. La gente tiene esa idea de los cristianos, porque uno no debe tener miedo de hablar con autoridad cuando se trata de defenderse ante los demás. Defiéndase en amor, ¿verdad? Con buenas palabras y con mansedumbre, pero defiéndase, no deje que le pasen por encima. Tito 2:15 dice esto, oiga, le está hablando Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, que no le pase por encima a nadie, con amor, con mansedumbre y con educación de ese su lugar y que le respeten sus derechos. 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, él está diciendo que le respeten aunque usted sea un muchacho, que no le pasen por encima porque usted sea un muchacho, sino que sea ejemplo a los creyentes, esto es importante, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es a los creyentes, pero también a los de afuera. Porque si usted es una persona que da testimonio y no tienen rabo que le majen, defiéndase, puede hacerlo. Y termino aquí. Dios transforma prisiones en plataformas, como pasó aquí. Dios puede glorificarse aunque estés en el calabozo más adentro y encadenado. Pablo y Silas aprendieron eso, aprendieron que la presencia de Dios no se va en la prueba. Ahí está la presencia de Dios. Aunque parezca que Dios los dejó, pero ellos siguieron adorando y siguieron alabando.
La fe firme no solo abre cárceles, también abre corazones. Lo vimos en el carcelero. Y entonces nos hacemos preguntas. ¿Qué cárcel estás atravesando hoy? ¿Estás orando y cantando o estás solo quejándose? ¿Cuál es su canción en la cárcel? ¿Cuál es su canción? Él me mintió. ¿Ah? Está poniendo usted a Amanda Miguel ahí a cantar. ¿Está dispuesto a permitir que Dios use su dolor para salvar a otros? Acuérdate que eres lo hemos predicado, un kintsugi de Dios, una obra de arte de Dios. Aunque tengas grietas, esas grietas fueran reparadas con el oro de Dios, con la sangre del Cordero. Que tus grietas brillen con el oro del maestro artesano que nos salvó y nos redimió y nos restauró. Ora como Silas y como Pablo. Espere que Dios actúe y cuando Él lo haga, aproveche la oportunidad para hablar de Jesús. Y aquí aterrizo. ¿Vieron lo que pasó ahí cuando llegan y el carcelero dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hago una salvedad aquí. Hermanos, esto es uno de los versículos más mal usados, mal aplicados, sin interpretación que los cristianos nos gusta usar. Usted, no sé si le han dicho, es que yo, por ejemplo, yo soy el único cristiano de mi casa, pero su familia está en la promesa. ¿Cuál promesa? Esto que está aquí no es una promesa, hermanos. Lo dijeron porque primero, él es el padre de familia y segundo, porque se le habló la palabra del Señor a él y a toda su casa y porque toda su casa se arrepintió de sus pecados y se bautizaron. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero ya porque yo me convertí, no tengo que decir, es que es una promesa que mi familia se salve. No pongamos a Dios a prometer nada que Él no ha prometido. La gente se salva cuando le predicamos la palabra y se arrepienten de sus pecados. Porque puede andar en lo peor una persona y todos decimos, pero está en la promesa, espérese. No, hermanos, hablen con personas, hablen con mamás que sus hijos murieron ingiriendo drogas, muertos porque iban borrachos en una moto y se mataron contra un árbol. Yo conozco. ¿Y qué? Le van a ir a reclamar a Jesús. Pero no estaba en la promesa. ¿Por qué me prometiste que se iba a salvar si era mentira? Es que esto no es una promesa, hermanos. No pongamos a Dios a decir algo que Él no está diciendo en la Biblia. No seamos chismosos. Aquí se salvó él y su casa porque creyeron todos y se bautizaron, como pasó en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio, a Cornelio le dijo el apóstol Pablo, un ángel le dijo al apóstol Pedro, le dijo, ve a la casa, a Cornelio le dijo un ángel, manda a traer a Pedro porque él te hablará cosas por medio de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Sí, pero Cornelio juntó a toda su casa para cuando llegó Pedro y todos escucharon el evangelio y todos se bautizaron y todos se arrepintieron y todos recibieron a Cristo. Así es la cosa. Se necesita creer, se necesita arrepentirse. No pongamos al Señor a decir algo que Él no quiso decir. Amén, hermanos, ¿estamos entendidos en eso? O sea, usted sigue teniendo una gran responsabilidad también en su casa de predicar el evangelio. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie a la fuerza, porque hay, dizque, una promesa. No, la gente se salva porque quiere. Es libre albedrío. El que quiere recibe a Cristo y el que no quiere no lo recibe. Pero sí necesitamos
hablarles la palabra del Señor, como en este lugar. El apóstol Pablo y Silas les hablaron la palabra del Señor. Todos se regocijaron. Se regocijó el carcelero con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Te damos gracias porque nos hablas, Señor, y para que sepamos que aún en medio de la noche más oscura, de momentos más difíciles, Señor, ahí estás tú. Gracias, Señor, por enseñarnos que somos tus instrumentos, Señor, y que tú, si nos llevas al hospital por alguna razón, es para que otros allá tengan esperanza, Señor, como nosotros la tenemos. Si por alguna razón tenemos que estar en un lugar donde es difícil y duro, Señor, o si estamos en un problema legal y tenemos que estar sentados en un juzgado o en alguna otra situación complicada, Señor, nosotros haznos recordar, Señor, siempre, recuérdanos que somos tus instrumentos, como Silas y Pablo en aquella cárcel, y que nuestra situación se convierta en esa plataforma, en ese púlpito, Señor, donde desde ahí podemos predicarle a otros que aunque estemos golpeados, que aunque la vida nos haya golpeado, que aunque nos esté doliendo en ese momento porque estamos pasando situaciones duras en la familia o lo que sea, incluso la pérdida de algún ser querido, que otros escuchen de que nosotros tenemos gozo y hay esperanza de vida eterna en nosotros, en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a hacerte fieles aún en el momento más duro, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Recuérdanos, Señor, queremos serte fieles. Y que este ejemplo de nuestros hermanos, Señor, se haga una realidad en nuestra vida cuando estemos en esa situación, y que tú, Señor, sacudas, Señor Dios, los cimientos, no solo nuestros, Señor, sino de las cárceles de otros, para que sean libres a través de nosotros, Señor, a través de mí, Señor, porque tú no me llamaste, Señor, a estar solamente en la iglesia adorando y alabándote, Señor. Yo te quiero alabar en medio de la prueba también, Señor. Yo te quiero glorificar en medio del dolor, en medio de la dificultad. Que mi canción, Señor, sea alabanzas a tu nombre, Señor. Que mi canción nunca sea una queja, Señor. Que mi canción que oigan otros sea una canción de libertad para ellos y para ellas. Que mi canción, Señor Dios, no sea, Señor, una quejabanza, sino sea una alabanza al Dios que está sobre todas las cosas. Aquel que nos vino a salvar de este mundo para llevarnos a otro lugar donde estás tú, Señor, a la vida eterna, allá en los cielos contigo, en la patria celestial, a recordar que somos peregrinos y extranjeros en este lugar, Señor. Padre, hoy recordamos que nosotros somos como el oro, y yo quiero ser hallado por ti en alabanza, gloria y honra cuando tú te manifiestes, aún en medio del fuego, aún en medio del fuego. Porque mi esposo me puede dejar, porque mi esposa me puede abandonar, porque mis hijos también, Señor, me pueden traicionar, Señor, pero tú, Señor, estarás ahí siempre conmigo, a mi lado, Señor, y ahí has estado, y no dejarás de estarlo, Señor. Y yo te alabaré a toda hora y en todo tiempo. Aún, Señor, aunque haya hecho algo bueno y haya querido hacer algo bueno, y por aquello bueno que estoy haciendo, como pasó con ellos, Señor, esté pasando una situación dura y difícil, Señor, solo te pedimos, Señor, úsanos en todo tiempo, úsanos, Señor, que más bien mi cárcel, la que pasé antes,
o la que estoy pasando, Señor, sea ese trampolín más bien para poder, Señor, o esa plataforma más bien donde yo pueda estar parado en alto y poder predicarle a otros que están pasando situaciones semejantes a la mía, Señor. En el nombre de Jesús, aún en medio de mi dolor, Señor, poder llegar a otros y decirle: confío en el Dios de los cielos, Él me sanará. Y si no es su voluntad, yo sé que Él me tomará en sus brazos y me llevará a su seno, a su patria celestial. Pero yo estoy confiado en Jesús, que murió por mis pecados para darme vida eterna. Gracias, Señor. Gracias esta mañana. Gracias este día. Gracias porque nos trajiste aquí. Gracias por el tiempo que hemos podido alabar y glorificar tu nombre. Gracias por esta palabra. Gracias por mi hermano, mi hermana que están aquí hoy, que se vinieron a congregar hoy. Yo estoy, Señor, agradecido contigo, Señor, porque a través de mi hermano y mi hermana te he visto a ti también, Señor. En el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, Señor, y te glorificamos, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día, con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.